darle la clase a las 8 de la mañana, ¿sí? Entonces no he pedido la llave, lo que voy a tener que hacer es pedirle autorización para hacer un duplicado, para tener la llave, así puedo manejarme y no olvidarme de pedir la llave un día antes para poder abrir el laboratorio, ¿sí? Eso es lo que pasó, por eso estamos hoy a esta hora, si no ya hubiésemos tenido de 8 a 10 como habíamos pactado. No sé si ahí pueden ver, ¿se ve o no? Sí, profe. Bueno. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es reproducción sexual y reproducción asexual en las plantas, ¿sí? Bien, el tema en general, todo lo que sería y todo lo que abarcaría la reproducción sexual y asexual, lo vamos a llamar biología reproductiva, ¿sí? Y cómo la vamos a definir de una manera formal, cómo vamos a definir de una manera formal, ¿sí? Es el estudio de los procesos, de los procesos reproductivos, tanto sexual y asexualmente en las plantas, ¿sí? En este estudio es importante saber que se encuentran involucrados o van a abarcar mecanismos como por ejemplo el de la polinización, ¿sí? La variación genética dentro y entre las poblaciones, ¿sí? La reproducción en las plantas se puede llevar a cabo de dos formas, ¿sí? Puede ser sexual, ¿sí? Y dentro de la reproducción sexual podemos encontrar la autogamia, ¿sí? La alogamia o la xenogamia, que vamos a ir viendo cada uno de estos. Vamos a ir viendo cada uno de estos de manera detallada, ¿sí? O pueden ser mixtas, ¿sí? En donde tenemos autógamas y alógamas, ¿bien? Y también vamos a ver los procesos de reproducción asexual, o también conocidos como multiplicación vegetativa. Bien, entre estos, por ejemplo, tenemos los tubérculos, que ustedes ya vieron un poco estos temas, rizomas, los estolones, ¿sí? Estaca o esqueje, injertos, ¿sí? Por cultivo in vitro, y también podemos encontrar dentro de esto, ¿sí? La apomixis. Bien, ¿qué es la reproducción? Si nosotros tenemos que definir la reproducción, ¿sí? La reproducción, o vamos a definir a la reproducción como la capacidad que tiene toda célula o un ser vivo para ¿qué? Para producir o dejar descendientes semejantes a él mismo o a sí mismo, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que en los procesos de reproducción sexual, ¿sí? Van a intervenir, ¿sí? Tanto gametas masculinas como gametas femeninas, ¿sí? Por medio del proceso de división meiótica, ¿sí? Por medio de la meiosis, nosotros vamos a poder, ¿sí? Vamos a poder ver, vamos a encontrar una gameta masculina y una gameta femenina. Estas dos gametas, si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto en los temas anteriores, cuando vimos en los temas anteriores, se unían, ¿sí? Por medio de la singamia, ¿sí? Se fecundaban, y ¿qué es lo que producían? Primero, ¿sí? Se originaba una única célula, ¿sí? Que se conoce con el nombre de huevo o cigoto. Este huevo o cigoto, ¿qué le pasaba? ¿Sí? Por muchas divisiones mitóticas, ¿se acuerdan todo ese desarrollo embrionario que vimos? Porque por los estadios que iba pasando, ¿sí? Por muchas divisiones mitóticas va a llegar a la formación del embrión, ¿sí? Y ese embrión, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? También va a comenzar a crecer por un crecimiento vegetativo, ¿sí? Y vamos a obtener la planta adulta, que es el esporofito, la parte que miramos. Y ese esporofito, ¿sí? También en él vamos a encontrar las estructuras, por ejemplo, las flores, en las cuales se encuentran, ¿sí? Las gametas, en las cuales se encuentra el gametofito masculino, o donde se van a originar, mejor dicho, el gametofito masculino y el gametofito femenino, ¿sí? Acá podemos ver, ¿sí? Una flor, ¿sí? Es en angiosperma. Recuerden que en las anteras, ¿sí? Se originaba el grano de polen, que en síntesis es que representa el gametofito masculino, es en las angiospermas, ¿sí? En ese grano de polen, si recuerdan, se encuentran las gametas masculinas, ¿bien? Y en la parte del ovario, ¿sí? En la parte del gineceo, concretamente en el ovario, vamos a encontrar las células que se van a dividir y me van a originar el gametofito femenino, ¿sí? Que va a contener la gameta
la gameta femenina que se va a unir con la gameta masculina para formar ese embrión, ¿sí? Hasta ahí vamos. Bien, entonces, ¿sí? Para que se lleve a cabo este proceso, ¿sí? De reproducción, ¿sí? Para que se lleve a cabo la unión de esta gameta masculina con esa gameta femenina, hay que tener en cuenta que en las plantas con flores es importante definir al proceso de polinización, ¿sí? Ya que la polinización va a ser el proceso muy importante porque vamos a decir que vamos a definir como la vamos a definir como la transferencia del grano de polen, ¿sí? A la flor. ¿A qué parte de la flor concretamente? Al estigma, ¿sí? Entonces la polinización es la transferencia del grano de polen al estigma de la flor. Además, vamos a encontrar características, ¿sí? Vinculadas a este proceso de polinización. Y estas características van a estar relacionadas con la flor propiamente dicha, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, su forma floral, ¿sí? Como por ejemplo acá, ¿sí? El color que tienen las piezas que constituyen esa flor, el tamaño que va a tener esa flor, son características muy importantes para los procesos reproductivos, ¿sí? Cómo se reproduce esa flor, ¿sí? Cómo se reproduce esa flor, y además, ¿sí? En algunos casos, algunas plantas producen algunos compuestos, ¿sí? Que van a estar asociados también a estos procesos de polinización para atraer a los insectos, ¿sí? Son compuestos volátiles, pueden ser fragancias o aromas también conocidos, emiten estas fragancias para aumentar, ¿sí? Para poder, para que la transferencia de polen sea efectiva. Otras especies tienen estructuras glandulares, ¿sí? O sí, conocidas con el nombre de nectarios, que van a producir el néctar, ¿sí? El néctar es un compuesto azucarado que que van a utilizar los polinizadores como una recompensa, ¿sí? A la polinización, ¿sí? Estas características van a estar vinculadas con los procesos de polinización y por ende con la reproducción sexual de las plantas, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que en la reproducción sexual nosotros vamos a tener una descendencia que va a tener o cuáles serían los objetivos de la reproducción sexual, en realidad, tener una descendencia genética, ¿sí? Distinta a la parental, ¿sí? Estamos en este proceso porque va a intervenir la recombinación genética, bien, viene de gameta masculina con una variación genética y gameta femenina, lo cual hay una recombinación y vamos a obtener las descendientes, ¿sí? Diferente a los padres o a la primera generación, ¿sí? Para esto es importante también saber que la meiosis es el proceso que va a ser capaz de transformar, ¿sí? Células diploides en células haploides que van a formar los gametos, ¿bien? Y también como característica importante de esta reproducción, vamos a tener la unión de esas dos gametas o gametos que se conoce con el nombre de singamia, ¿bien? Vamos a comenzar con especies que se autopolinizan, ¿sí? Que tienen una autopolinización o también conocidas como autogamia, ¿sí? Por lo general, estas especies, ¿sí? Van a tener flores hermafroditas. ¿Qué quiere decir que sean flores hermafroditas? O monoclina, como lo llamábamos en botánica, ¿no? Androceo, que tienen tanto androceo como gineceo de la flor, tiene presente los dos ciclos fértiles, ¿sí? El polen que va a fertilizar a esta flor va a ser el mismo, ¿sí? El mismo de la misma planta. Estas especies van a presentar características que van a tener flores pequeñas, son plantas que tienen ciclo de vida muy corto, por lo general si uno las termina clasificando como especies anuales o bianuales. Al tener un ciclo de vida corto, van a ser herbáceas, no van a pasar un crecimiento secundario, no van a desarrollar ninguna estrategia, ¿sí? Entonces se quedan como herbáceas, ¿sí? Son plantas herbáceas, ¿bien? Y si uno analiza, ¿sí? Su flor y las abre, la distancia que hay entre la santera y el estigma es mínima, dado a que el polen de la misma flor va a fertilizar o va a fecundar o va a depositarse en el estigma de la flor para así producir la singamia, ¿sí? Son especies autocompatibles, ¿sí? Son especies autocompatibles, que significa que el mismo polen, ¿sí? Puede fecundar a la misma flor, ¿bien?
Las ventajas de la autopolinización, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué es importante ¿por qué es importante la autopolinización? Porque, por ejemplo, cuando estamos en el campo, ¿sí? Y hay una baja disponibilidad de polinizadores o no hay, ¿sí? Lo que quieren hacer las plantas es reproducirse, ¿sí? Dejar descendientes, ¿sí? Entonces, es importante en este sentido, ¿por qué? Porque al no haber polinizadores, ¿sí? La planta se puede autopolinizar y así puede dejar descendiente, ¿sí? O puede dejar la descendencia, ¿sí? En algunos autores como por ejemplo Lowe y Schoen, ¿sí? Reconocen 3 modos de autopolinización, ¿sí? Podemos encontrar una autopolinización temprana, ¿sí? Una autopolinización competitiva o una autopolinización retrasada o también conocida como tardía, ¿sí? ¿En qué se diferencian estos 3 tipos de autopolinización? Temprana, como el nombre lo dice, ¿sí? Las anteras van a estar dehiscentes antes que el estigma esté receptivo, ¿sí? Primero se van a abrir las anteras y luego, ¿sí? Se van a luego que el estigma esté receptivo. Cuando hablamos de una autopolinización competitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Se produce perdón, ¿sí? Eh, se produce la maduración de la santera, ¿sí? Y del estigma se produce al mismo tiempo, ¿sí? Y en el mismo tiempo se puede ocurrir una polinización cruzada, ¿sí? La distancia que va a haber entre la antera y los estigmas van a ser mínimos, como habíamos dicho al principio, ¿sí? Hay poca distancia entre antera y estigma, de tal forma que los granos de polen pueden depositarse en el estigma de la flor y así generar su tubo polínico y por él, ¿sí? La fecundación, ¿sí? También es importante saber que el estigma tiene la posibilidad de recibir al mismo tiempo polen de la misma flor, y acá es competitiva, ¿sí? ¿Por qué es competitiva? Puede recibir polen de la misma flor y de otras flores. Entonces acá es donde se produce la competencia entre ambos, ¿sí? Tenemos polen de la misma flor y polen de otras flores, pero de la misma especie, ¿no? ¿Sí? Y bueno, eso también. Después tenemos la autopolinización retrasada o tardía, que va a ocurrir luego de que la planta tuvo la oportunidad de ser fecundada, luego de que se produzca una fecundación cruzada. En muchas bibliografías aparece como reaseguro reproductivo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si no ocurre la fecundación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no recibir el polen de la misma planta, ¿sí? Algún movimiento de las piezas hacen que el ¿sí? Caigan en el estigma de la flor y este pueda generar el tubo polínico y fecundar los óvulos que están dentro del ovario, ¿sí? Teniendo en cuenta el polen alógamo, ¿sí? El polen de otras flores de la misma especie, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando hablamos de biología reproductiva, cuando hacemos reproducción en planta, y para mejorar en realidad la especie, uno siempre quiere, ¿sí? Que haya un intercambio de genes, ¿no? Un intercambio genético, ¿bien? Entonces las plantas generan, ¿sí? O originan barreras que van a permitir ¿sí? Que van a evitar la autogamia, ¿sí? Van a evitar la autogamia, o sea, que se produzca la autopolinización para poder favorecer, ¿sí? A la xenogamia o a la polinización cruzada, ¿no? Entonces, esas barreras fisiológicas podemos encontrar, por ejemplo, la distribución y separación de sexos, ¿sí? Y es acá donde nosotros vemos especies que pueden ser diclinas o unisexuales, también llamadas, ¿sí? Diclinas, ya sean diclinos estaminadas o diclinos pistiladas, ¿sí? Dentro de esta podemos encontrar la monoesia, ¿sí? Y la dioesia, ¿sí? Recuerden que la monoesia, ¿sí? Tenemos flores tanto masculinas como femeninas en la misma planta, ¿sí? Esto sería un mecanismo, ¿sí? De evitar la autopolinización. Entonces, ¿qué hace mi planta? Para que antera y estigma no estén juntos y evitar que se produzca la autopolinización, ¿sí? Origina flores tanto masculinas, ¿sí? Como femeninas por separado, ¿bien? Pero en el mismo individuo, ¿bien? En cambio, cuando hablamos de la dioesia,
¿sí? En diferentes individuos, ¿sí? O en diferentes pies, también les llaman así, vamos a tener flores femeninas y flores masculinas, ¿sí? Estos son mecanismos, ¿sí? Para evitar la autopolinización, para poder mejorar, y para poder mejorar la especie, ¿sí? La fisiología de la especie, y así haya intercambio genético, ¿bien? Después, ¿sí? Bueno, acá tenemos dentro de la monoecia, ¿sí? Es como les decía, podemos encontrarla, ¿sí? En el mismo pie, ¿sí? Tenemos los dos sexos, podemos encontrar la andromonoecia, en la cual tenemos flores masculinas, ¿sí? Y flores hermafroditas en la misma planta, ¿sí? Tenemos flores masculinas por una parte y y flores también hermafroditas, pero en la misma planta. La gimnomonoecia, ¿sí? Que como el nombre lo dice, tenemos flores hermafroditas o monoclinas, ¿sí? Y tenemos flores femeninas también, pero en el mismo pie, ¿sí? Y la trimonoecia, ¿sí? Como lo dice, vamos a tener vamos a tener planta en un mismo pie, donde vamos a tener tanto flores hermafroditas, ¿bien? Y también vamos a encontrar en esa planta flores femeninas y flores masculinas, ¿sí? Por lo general, ¿sí? En la monoecia, una de las características que presentan es que las flores, las flores femeninas van a madurar siempre o antes que las masculinas, pero es una generalidad, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, sí, por lo general las flores que presentan monoecia son flores pequeñas, son polinizadas por el viento o, ¿sí? O por algunos insectos, ¿sí? Y tienen un sistema de cruzamiento siempre por cenogamia, ¿sí? Son cenógamas, polinización cruzada, ¿bien? Esas características que yo les dejé escrita ahí son para que ustedes las vean, ¿sí? Porque ya les dije que les puse la literatura para que no, les puse texto en el Power para que le queden, para que tengan para estudiar, ¿sí? Teníamos la dioecia también, ¿sí? Vamos a tener en diferentes individuos o pie, vamos a tener flores unisexuales o flores diclinos estaminadas y diclinos pistiladas, ¿sí? Tenemos la gimnodioecia, ¿sí? En donde vamos a tener flores solamente, perdón, plantas con flores solamente femeninas y plantas con flores solamente masculinas, ¿sí? Y la androdioecia, vamos a tener plantas con flores perfectas o monoclinas, ¿sí? Y también vamos a encontrar plantas, ¿sí? Con flores masculinas solamente. ¿Sí? Son por lo general estos tipos de especies van a presentar flores pequeñas, como le dije, presentan colores poco vistosos y también, ¿sí? Presentan sistemas de cruzamiento cenógamos, ¿sí? O sea, estas características para favorecer a la cenogamia, a la polinización cruzada. Recuerden que esto es lo que tiende la evolución, ¿sí? A un intercambio de genes, ¿no? Y de hecho estas son son barreras que generan las plantas para evitar la autopolinización. Después, además, además de esas barreras, podemos encontrar otros tipos de barreras, por ejemplo, mecánicas, que es lo que pasan, ¿sí? Las flores en los estigmas de la flor, que es lo que tienden a hacer, ¿sí? Presentan membranas delgadas, ¿sí? Con tricomas, peristigmáticos largos, entonces esto lo que van a hacer, ¿sí? Es evitar la autopolinización. Esa membrana está cubriendo todo el estigma de la flor, como se ve, ¿sí? Miren, ahí eso es membrana, y acá tenemos todo tricomas, como podemos ver en los distintos ejemplos. Esas membranas evitan, ¿sí? Que se produzca la autopolinización, ¿sí? En algún momento se terminan desprendiendo, cuando uno hace un estudio más complejo, se termina desprendiendo, ¿sí? Para que el grano de polen alógamo pueda fecundar. ¿Sí? Pero bueno, la presencia de membranas en el estigma de la flor es muy común, ¿sí? Todo lo que involucra biología reproductiva
muy largos, son temas muy complejos, en realidad hay muchísimo que hablar. Lo que les puse acá es lo más básico, es lo más común, porque si tendríamos que hablar de biología reproductiva sería todo el cuatrimestre, ¿no? Entonces les puse un resumen de lo que serían, ¿sí?, los tipos de barrera. Bien, además de esas barreras mecánicas, podemos encontrar también otras barreras y en este caso vamos a hablar de la separación espacial, también conocida como la ercogamia, ¿sí? También es un mecanismo para evitar la autopolinización, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener en cuenta acá? La distancia que hay entre el estilo y el estigma de las flores, y ahí la podríamos clasificar como flores brevistilias, en las cuales, por ejemplo, ¿sí?, vamos a tener el ciclo del androceo, los estambres, son mucho más largos que, ¿sí?, el gineceo de la flor, como pueden ver en la fotografía, ¿sí? Esto se conoce con el nombre de brevistilia, ¿sí? Se reduce, ¿sí?, el estilo de la flor para evitar la autopolinización también, ¿no? La longistilia, ¿sí?, que sería el caso contrario al anterior, ¿sí?, en donde el estigma de la flor, ¿sí?, el estigma, el estilo de la flor, es mucho más largo que, ¿sí?, la santera, ¿sí? Además, ¿sí?, estos dos, brevistilia tanto como longistilia, podrían darse en morfos de la misma especie, ¿sí?, pero en distintas posiciones de la planta. Podríamos tener planta con distilia, ¿sí?, que pueden ser plantas con distilia que van a tener tanto flores, ¿sí?, van a tener flor brevistilia y van a tener flor longistilia, ¿sí? Van a estar estos dos juntos en la misma, ¿sí?, en morfos que tienen la misma flor, pero vamos a encontrar esta variabilidad en toda la planta, ¿sí? O pueden ser tristilia, ¿sí?, en la que tenemos estos dos, y tenemos un caso intermedio que es lo que sería la medioestilia, ¿sí?, en donde el filamento de la flor es más largo, tenemos un filamento, un estambre más largo y un estambre más corto, ¿no? Todo esto son mecanismos que van desarrollando las plantas para evitar la autopolinización. Además, también podríamos ver la separación temporal, o también conocida como dicogamia, ¿sí? Y en este caso, vamos a encontrar flores procándricas, ¿sí?, en donde, ¿qué significa? Lo primero que madura es el androceo, ¿sí? Primero madura el androceo y luego madura el gineceo, dejando así, por ejemplo, no todas las plantas de la misma especie van a tener la misma recepción. Quizás en un morfo, en una planta, ya está el gineceo receptivo y en otra, y en otra recién se está viendo el gineceo, en otra recién el androceo está liberando los granos de polen, ya maduró, ¿sí? Entonces maduran a los distintos tiempos para poder trasladar o poder realizar la polinización cruzada, ¿sí? Esto se va a observar en flores por lo general, como lo dicen, flores que van a ser polinizadas por insectos, ¿sí? Y estos insectos por lo general son generalistas, o sea, visitan varias flores, ¿sí? Están en varios individuos, ¿sí? Y por ejemplo, acá les puse ejemplo de este tipo de flores protándricas. Podemos tener las asteráceas, lamiáceas o voragináceas, ¿sí?, cariofiliáceas. ¿Sí? Y así como también madura en primera instancia, o puede madurar primero el androceo, ¿sí?, también puede madurar, ¿sí?, el gineceo primero y después el androceo, ¿sí? Entonces en este caso vamos a estar en presencia de flores protóginas, ¿sí?, en donde la receptividad del gineceo, que parte concretamente del estigma sería, ¿sí?, va a estar disponible, va a estar receptivo antes de que se abra o antes de que madure la antera, ¿sí? Antes de que madure la antera. Y ejemplos de estas flores también tenemos, las aráceas, ¿sí?, crucíferas, y también las laureáceas, ¿sí? En estos tipos de especies podríamos encontrar flores en las cuales maduran primero, ¿sí?, en las cuales está receptivo el estigma sin que haya madurado las anteras y se han liberado los granos de polen. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, chicos. ¿Se entendió un poco?
¿Están entendiendo? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Hola? Bien. No sé si estoy yendo muy rápido o no, pero bueno. Vamos entonces ahora a la reproducción asexual, ¿sí? Con eso vamos a ver lo que es reproducción sexual. Vamos a ver ahora la reproducción asexual, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? ¿Sí? En este tipo de reproducción, ¿sí? No hay, en este tipo de reproducción, nosotros vamos a obtener plantas que van a ser genéticamente iguales a la célula madre, iba a decir, ¿sí? Son iguales a sus parentales, ¿sí? Es como tener un clon, ¿sí? Dado que no va a haber una recombinación de genes, ¿sí? Entonces, al no haber una recombinación de genes, se van a mantener y se van a propagar características deseables. Por ejemplo, como les puse acá, individuos idénticos. Por ejemplo, en el manejo de un cultivo, tenemos las características de que produzca buenas flores, buenas hojas, ¿no? Una ventaja de generar buenas flores, buenas hojas, ¿bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo quiero mantener esa condición genética, entonces la voy a propagar a la planta sexualmente. Pero ¿qué es lo que va a pasar, sí? Está bien, yo voy a tener unas características, todas las características que tenga ese cultivo, que yo quiera que tenga ese cultivo, ¿sí? Se van a mantener, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Y va a ser todo un cultivo uniforme, ¿sí? De tal manera que si viene una plaga, por ejemplo, me va a matar toda la planta, me va a matar todo el cultivo. Entonces, por eso es importante lo que sería la recombinación de genes, porque vamos a tener, ¿sí? Vamos a aumentar la supervivencia y el fitness, ¿no? Los tipos de reproducción asexual también sí que vamos a tener, pueden ser naturales, ¿sí? O pueden ser artificiales. Cuando son naturales vamos a tener estructuras propias de las plantas, ¿sí? Que van a poder reproducirse asexualmente. Y en este caso vamos a tener, por ejemplo, bulbos, rizomas o estolones, ¿sí? Y las artificiales son las que son generadas o las que, de hecho, las produce el hombre, ¿sí? Podemos tener los injertos, cultivo in vitro, ¿sí? Estaca o esquejes. ¿Sí? Como acá pueden ver, ¿sí? Ustedes ya vieron estos temas en botánica, igual con la profe Vane van a ver un poco más de esto, que son adaptaciones también, ¿sí? Los bulbos, por ejemplo, es un tema de reproducción asexual, son un ejemplo típico de reproducción asexual, ¿sí? En donde pueden ver que los bulbos están constituidos, por ejemplo, en este caso, que es el cebollín, tenemos el cebollín, es un caso, y también el ajo, ¿sí? Donde el cebollín lo plantamos y genera, ¿sí? Otra planta, ¿sí? Se reproducen asexualmente, es fácil la reproducción de este tipo de planta. Con el ajo también, en donde cada diente se pone a plantar cada diente de ajo, ¿sí? Y se genera una planta nueva, ¿sí? O un nuevo individuo, pero como les dije, ¿sí? Estos individuos son iguales a los parentales, o sea, si viene una plaga, mata todo porque ninguno es capaz de resistir, ¿no? Esa plaga, porque hay una uniformidad de todo, ¿sí? Estamos conservando, ¿sí? Características deseables. Por lo general, cuando uno hace una reproducción sexual, decir, bueno, tengo, por ejemplo, un cultivo de papa que tiene una buena reserva parenquimática, tenemos unos buenos tubérculos o unos buenos dientes de ajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a mantener esas características deseables que queremos, entonces hacemos una reproducción sexual, pero ante el primer ataque o alguna plaga, se muere todo el cultivo. ¿Por qué? Porque no hubo una recombinación genética. Quizás si hubo alguna recombinación genética, habría plantas que podrían que son resistentes a esa plaga, ¿sí? Y plantas que no van a ser resistentes. No sé si me están entendiendo, ¿sí? Lo que quiero marcarle entre un tipo de reproducción sexual y un tipo de reproducción asexual. ¿Sí? También, Sí, por sí. ejemplo, bien, por ejemplo, también tienen otro tipo de reproducción asexual, es el ejemplo de los rizomas, ¿sí? Por ejemplo, el jengibre, ¿sí? Que todos lo estamos consumiendo ahora en esta época que hace un poco de frío, ¿sí? Que es un rizoma simpodial, ¿sí?
Bueno, también es una manera, es un tipo de, es una especie que se puede propagar asexualmente. Cortamos una porción, ¿sí?, de jengibre, la plantamos, ¿sí?, y es capaz de reproducirse asexualmente, pero tenemos que tener en cuenta que es un clon, ¿sí?, tiene las mismas características genéticas a sus parentales. ¿Sí? Por ejemplo, otro tipo de reproducción asexual, ¿sí?, es lo que se conoce con el nombre de fitómeros, esquejes o estacas, ¿sí?, donde se corta una porción de planta. Por ejemplo, esto puede ser la yerba mate, ¿sí? Yerba mate se reproduce asexualmente, ¿no? Perdón, el té, ¿sí? ¿Sí? Cortamos una porción, como se ve, ¿sí?, una porción que contenga una parte de la planta que contenga tejido meristemático, o sea, tejido que es capaz de dividirse hasta generar o originar una nueva planta, ¿sí? Entonces se corta una porción, como dice el fitómero, y se las trasplanta, se las pone en una maceta, ¿sí? Y mediante condiciones adecuadas, estas van a comenzar a crecer, ¿sí?, a generar nuevos individuos. Uno por lo general toma de estas partes, ¿sí?, las zonas en las cuales se encuentran los tejidos meristemáticos, que serían en las yemas, ¿sí?, ya sean en las yemas axilares de las hojas o en las partes apicales de la planta, ¿sí?, en donde encontramos estos tejidos meristemáticos capaz, ¿sí?, de generar, ¿sí?, partes de la planta, ¿ve? Acá pueden ver que se corta un esqueje en la zona donde hay un nudo, ¿sí?, y está formando una nueva hoja, esa yema se desarrolla, ¿bien? Ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos la vid, ¿sí?, que es la uva, higuera, ¿sí?, y olivos. ¿Sí? Y por último, y este es un poco más, y por último, que es lo que sería el cultivo in vitro, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace acá? ¿Sí? En el cultivo in vitro, que les puse de manera sencilla, ¿qué es lo que se utiliza? Se utilizan células, lo que se conocen como explantos, ¿sí?, que son células o pequeña parte de tejidos u órganos, ¿sí?, que en las condiciones de laboratorio o en condiciones controladas, también llamamos condiciones controladas, por lo general, de hecho, tienen que ser controladas, son capaces de originar un individuo completo, ¿sí?, a partir de células o pequeñas partes de tejido, ¿sí? Esas son células que se van a caracterizar como células totipotentes, ¿sí? ¿Qué quieren decir? Son células que tienen la capacidad de transformarse o dividirse para originar un nuevo individuo, ¿sí? Y la fecundación in vitro puede ser, ¿sí?, como les dije, por explanto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Esos explantos, mediante el proceso de organogénesis, me puede originar ya sea una raíz, tallo y hoja, ¿sí? Estamos hasta ahí, me origina raíz, tallo y hoja, o, ¿sí?, o eso es planto, o esa célula totipotente se va a dividir y me va a formar un embrión. Y ese embrión va a seguir todo el camino de la embriogénesis que nosotros vimos, ¿sí?, hasta formar el individuo completo, ¿sí? En cambio, en la de arriba directamente me va a formar un órgano, ¿sí? Me va a formar un órgano, ¿sí?, a diferencia del de abajo, que me va a formar un embrión, y este embrión va a seguir todo el camino. ¿Me entienden o no? ¿Estamos hasta ahí o no? Bueno, y eso es simplemente todo, es todo lo que quiero que sepan sobre los tipos de reproducción, ¿sí?, que vamos a ver, ¿sí? Porque si les doy más, no vamos, es muchísimo, y esto creo que es lo básico que ustedes tienen que saber para el tema de biología reproductiva. Es lo que necesito que sepan para la clase. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Eso es la teoría de hoy, ¿sí? Con eso completamos, con eso sería lo que sería la teoría de hoy. Yo ahora lo transformo en PDF al Power y se lo subo esta noche o mañana a la mañana. ¿Hay alguna duda con respecto a esto?
No, Profe, profe, ¿podría- ningún- Bueno, ¿Profe? chicos, sí. Igual si tienen alguna duda con respecto a esto, se las puedo volver, les puedo volver a dar una consulta, ¿sí? Hoy estoy medio gripado, me siento mal, me siento con fiebre, ¿sí? Y bueno, estoy medio intranquilo, medio incómodo, así que dado a que me siento de salud medio mal, me parece, así que bueno, igual van a tener en consulta. Se las di medio rápido a la clase, ¿sí? Porque bueno, no quería dejar ni tampoco cancelarle la clase de hoy. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces si no tenemos si no hay ninguna duda con respecto a este tema, nos podemos desconectar y acá termina la clase para que vayan a armar su PowerPoint para disponerme el miércoles, ¿sí? Esperemos que estemos mejor todos, bueno, seguramente vamos a estar, y bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene. ¿Sí? Ahí, con respecto a la salida de campo, ¿hay algún problema con las fechas? Profe, Estaría ¿a qué hora estipulada, sería la salida de campo? iríamos temprano, eso es lo que yo quería combinar con ustedes de manera presencial, digamos, cuando los vea, porque por internet se resulta medio incómodo, ¿no? Porque siento que no me escuchan, no me gusta. La verdad que me siento incómodo dando clases así por la virtualidad. Este, en principio tendríamos que averiguar el horario en el que pasan los diferentes colectivos para que ustedes podrían llegar, porque ya les expliqué, ¿sí? El tema de los colectivos y de las traffic en la universidad, y del colectivo de las traffic en la universidad es medio, solamente lo piden o hacen excepciones cuando nos vamos a trasladar a un lugar donde no llegan colectivos, ¿no? Un lugar, por ejemplo, qué sé yo, eh, Parque Nacional Los Cardones, bueno, ahí, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Se le paga al chofer, y bueno, eso me explicaban esta mañana, se le paga al chofer y hay que pagar el combustible y todo. De hecho, lo pone la universidad. Pero bueno, como yo les dije, bueno, vamos a ir a la quebrada, dice, pero los chicos cubren el seguro, el colectivo es gratis, y el colectivo es gratis, perdón, el colectivo es gratis, ellos pueden llegar, bueno, está bien, pero sí tengo que presentar una nota por el tema del seguro, en donde tiene que estar volcado su número de DNI y la fecha de nacimiento de cada uno de ustedes para poder, y tiene que ir la fecha de nacimiento, me decían, porque, ¿cómo es que me dijeron? Le pagan el seguro por la edad. Me pareció gracioso, pero bueno. Me quedo sin respiración. Pero bueno, en primera instancia, la salida de campo, y espero que quede en ese día, que sea el 30 de abril. Y bueno, para que ustedes no se tengan que estar levantando muy temprano, yo supongo que nos tendríamos que encontrar a las 10 de la mañana, ¿sí? En algún punto fijo de la quebrada de San Lorenzo, y de ahí partiríamos a hacer un recorrido para analizar toda la biodiversidad y organizar el material, y después encontrarnos en el laboratorio, ¿no? Ver bien cómo hacemos para procesar ese material, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo, es lo que estaba planificando hasta ahora, digamos, salvo que ninguno se opuso, o sea, todos pueden el 30, entonces nos queda ese día para poder salir al campo. ¿Hasta qué hora sería, profe? O sea, desde las 10 hasta hay un Y horario fijo. yo supongo que a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde ya estaremos libres. Creo que yo les voy a mandar, yo obviamente, hoy comencé a organizar esto, porque recuerden que esto lo hablamos el miércoles, cuando salimos de clase, ¿se acuerdan? Entonces ya de ahí el miércoles yo me fui
y no volví a saber más nada de la universidad. Y bueno, esta mañana me pude, perdón, esta mañana me acordé de la salida de campo y me fui a hablar con las autoridades, entonces les voy a armar también qué material tendrían que llevar. Seguramente yo estaría llevando algunos frascos con FAP, pero hay que tener cuidado porque no sé si nos van a dejar recolectar material, entonces voy a averiguar todos esos temas, ¿no? Pero, pero bueno, en principio, digo, si yo les digo nos juntemos a las 8 de la mañana para que nos desocupemos a las 12, 1 del mediodía, pobre, porque los que viven en la zona sur van a tener que salir 5 de la mañana, 6. Entonces yo creo que a las 10 sería un horario bien para que nos encontremos ya en San Lorenzo. Igual yo voy a salir de la puerta de la facultad, yo vivo acá, alquilo acá en Parque Belgrano, yo voy a salir de la facultad en mi camioneta, en mi auto, y puedo llevar a 3. Adelante vamos a ir con el profe Diego, ¿sí? Él me va a acompañar, ¿sí? El profe Diego López Paredes, es ingeniero agrónomo de la cátedra de forraje, ¿sí? Él nos va a acompañar. Así que bueno, vamos a ir ya sea en mi auto o en el de él y podemos llevar 3 atrás. Seguro que vamos a ir en el mío, ¿sí? Y yo puedo llevar 3 personas atrás, no hay problema, me avisan con tiempo, profe, yo los llevo y después los traigo. Pero bueno, me avisan el día, unos días antes de la salida de campo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Bueno, y si hay alguna, de hecho le di un poco sé que le di un poco rápido el tema. Sé que le di un poco medio rápido el tema de biología, de reproducción sexual y asexual, y que creo que le di a las chapas, pero bueno, si hay alguna consulta, después me pregunten y nos volvemos, y les vuelvo a repetir el teórico, igual hay tiempo todavía, ¿sí? Profe, Sí. Sí, Noel, con respecto al PowerPoint, ¿tenemos que poner materiales y métodos y eso, o hacemos como muy sintética esa parte? No, Como para exponer, o cómo lo que ponemos. ustedes están estudiando la licenciatura, ¿sí? Ustedes están estudiando la Ujú. licenciatura y es bueno que pongan un pedazo, aunque sea un poquitito de la comprensión, ¿sí? De materiales y métodos. No todo, pero se hizo ver, por ejemplo, me contás, Noel, ¿no? Se hizo Ujú. esto, se hicieron cortes anatómicos, profe, se tiñó, y tranqui, no a profundidad, pero tranqui, ¿sí? Y podemos No. poner un par de imágenes y cosas así, ¿no? Por supuesto, Ah. hagan de cuenta que van a un congreso y cuando nosotros los biólogos vamos, ¿usted alguno ya fue a algún congreso alguna vez? ¿Fue de No, yo creo que no. expositor? Bueno, ve, cuando uno va a un congreso de expositor, por lo general no presenta un paper, obviamente, ¿no? Pero en un congreso nosotros tenemos que ser capaces, pasamos a exponer y nos dan 10 minutos, entonces hay un reloj, entonces uno comienza a exponer y habla, y se apaga ese reloj y uno, y como parte del congreso, congresista, tenés que ser capaz de enseñar o resumir tu tema en el tiempo posible, en el mínimo, ¿no? Entonces eso es lo que quiero, que sean capaces de resumir un artículo, sacar las ideas más importantes y exponerlas. Vos, Noel, puedes poner foto, lo que vos quieras, ¿sí? Foto, texto, si no querés poner texto, es para que vos te guíes nada más, ¿sí? De hecho, si no querés armar un PowerPoint, te armás, qué sé yo, una lámina, siguiendo una red conceptual y nos contás y no hay problema. La exposición es como uno la desee, bien, pero lo ideal es que, bueno, te resumido y se entienda, ¿no? Y abarque y se pueda comprender bien y seguramente habrá un ping-pong de preguntas. Y el miércoles todo me tienen que dejar el resumen, ¿sí? Así expongan el miércoles que viene, así expongan, perdón, al otro lunes, el miércoles todos me entregan el resumen del artículo como estaba estipulado. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Bueno, esa profe. sería una actividad, esa es una actividad, y la otra actividad es la actividad a campo que van a tener conmigo, ¿sí? Que vamos a salir ese día al campo. ¿Estamos? ¿Entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, con respecto a esto que vimos hoy de reproducción sexual y asexual, ¿qué es lo que quiero que aprendan? ¿Sí? Que tenemos mecanismos
tenemos plantas autógamas y plantas cenógamas, ¿sí? Las autógamas van a ser aquellas plantas que van a recibir el polen de la misma especie, y las cenógamas son plantas que van a recibir polen de diferentes especies, ¿sí? Y para este tipo de plantas vamos a presentar, las flores van a presentar diferentes características, ¿bien? Vamos a tener en cuenta, no quiero que se aprendan de memoria, son flores chiquitas, simplemente la generalidad, ¿sí? Porque el que quiere estudiar biología reproductiva, va a hacer biología reproductiva y se va a introducir en ese tema acabadamente. Por ejemplo, una de las profes que estudia biología reproductiva en la Universidad Nacional de Salta es la profesora Mercedes, ¿sí? Ella conmigo, bueno, en algún momento trabajábamos en un proyecto, ya no estamos juntos, ¿sí? Ella hace toda la parte de biología reproductiva en plantas, y yo lo que me encargo de hacer es toda la parte de morfología o la parte de anatomía en plantas, ¿no? Ella tiene un proyecto sobre asteráceas, en donde le hace el estudio, en donde le aplica toda la que es biología reproductiva, ¿sí? Entonces, el que se dedica a plantas, el que se dedica a hacer su tesis en biología reproductiva, seguramente va a profundizar todo esto de polinización temprana, de autopolinización tardía, del reaseguro reproductivo. Hay mucha terminología, ¿sí? Muchísima, es muchísima. Bien, entonces, lo que nos queda acá es esto, ¿sí? Que en estos, acá, ¿sí? Como le mostraba, así que en las angiospermas, las que presentan, bueno, que son las plantas con flores, las características que van a estar vinculadas con la polinización, ¿sí? Van a ser la forma floral, que no me interesa, yo les puse en el PowerPoint flores chicas de colores llamativos, no quiero que me aprendan eso de memoria, quiero que sepan la generalidad, no sé si me entienden, ¿sí? En donde vamos a tener en cuenta la forma floral, el color y el tamaño, ¿sí? Les puse en la diapositiva, en la primera diapositiva, las características básicas, que es la que quiero que se aprendan. Prefiero que me digan, vamos, para los procesos de polinización vamos a tener en cuenta el tamaño de la flor. No quiero que se aprendan de memoria y me digan, para las flores que presentan autogamia son flores pequeñas, ciclos cortos. Uno les cuenta esto porque es para que ustedes sepan, pero quiero que vayan a la generalidad. Yo no quiero que estudien nada de memoria, chicos. Ya estamos en 5º año y con lo que le dio Vivi y la información que le estoy dando yo, ¿sí? Quiero que se haga en la generalidad. No quiero que se aprendan de memoria, ya le dije, porque si tuviéramos que aprendernos de memoria o tuviéramos que aprender todos estos temas, estamos en el horno porque es muy largo, ¿sí? Son temas larguísimos, son temas de tesis doctorales, ¿sí? La profesora Mercedes hizo su tesis doctoral en todo lo que es biología reproductiva, en 18 especies de fabáceas, ¿sí? Quiero que le quede la generalidad de todo esto, ¿sí? ¿Por qué una reproducción asexual y por qué es importante la reproducción sexual, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la reproducción asexual? ¿Qué es lo que se mantiene? Lo primordial, lo general. No quiero que se vayan a lo específico. No me sirve de nada que me sepan autopolinización temprana, autopolinización competitiva y autopolinización tardía de memoria si no me saben lo primero, lo que es la autopolinización. No sé si me entienden o no. Ahora, cuando llega el polen, si llega temprano, después o compite, ya lo estudiarán ustedes en algún curso de posgrado o el que haga la tesis en biología reproductiva. Acá vamos a la generalidad, pero muchas veces no podemos bajar el contenido, si no puedo ponerle la generalidad y terminar. Uno le termina contando un poco de lo que hay, ¿no? Porque le termina contando un poco de lo que hay. A eso quiero que apunten, no quiero que se me aprendan de memoria este tema. ¿Sí? Es esto que de hecho ya lo tienen que tener un poco visto, porque ustedes ya vieron introducción a la biología, ya vieron zoología, ¿sí? Entonces quiero que lo integren, sean capaces de integrarlo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? En el examen parcial que les voy a hacer. De hecho, no va a haber un práctico de biología reproductiva, pero en el examen parcial sí va a haber preguntas para pensar, así preguntas como le dio la profesora Viviana, para que ustedes organicen, ¿sí? Sean capaces de relacionar. No sé si me hago entender o no. ¿Cómo van a estudiar este tema de biología reproductiva? Que es caso contrario a lo de embriogénesis, porque en embriología vegetal sí vamos a tener que saber algunos nombrecitos, ¿no? Acá quiero que sepan integrar todo lo que será reproducción en las plantas, y sobre todo las que estamos viendo son las angiospermas, ¿no? Las plantas con flores. Porque si no también tendría que darle
reproducción en pteridófitas, en briófitas, entonces lo que le estoy resumiendo y le estoy dando en lo que es las plantas superiores y angiospermas, que son las plantas con flores, porque he sacado toda esa parte de briófita, de la parte de gimnosperma también, porque me parece que le estaba dando mucho contenido, y bueno, pero lo que quiero, y no se van a poner a estudiar esas partes, y no quiero que me sepan la puntualidad, quiero que sepan general, quiero que si saben de biología reproductiva, estas grandes características son las que tenemos en cuenta. ¿Se entiende o no? Como quiero que vean este tema. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? Si tienen alguna duda, pueden preguntarme. Recuerden que tienen mi número de teléfono. Perdón, tienen mi número de teléfono, ¿sí? Y me pueden hacer las consultas. ¿Estamos, chicos? Bueno, entonces el miércoles, los espero, ¿sí? Y no pueden faltar, no pueden no ir, ¿no? Porque van a hacer las exposiciones y voy a nombrarlos al azar, ¿sí? El que quiera pasar antes puede levantar la mano como siempre, ¿sí? Y después, y después, y después y después los voy a ir nombrando al azar, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, bueno chicos, nos estamos viendo el próximo miércoles, si nos queda un tiempo, vuelvo de nuevo a repetir, el que quiera, sé que le he dado un poco rápido este teórico, creo que fui medio a las chapas, pero bueno, no quería no dejar de darle, ¿sí? Por lo menos para que vayan repasando y estudiando. Recuerden que el parcial es el día 2, ¿no? El 2 de mayo, que sería después de la salida a campo. Nosotros ese día vamos al campo el 30, ¿sí? Y el lunes ya estaríamos tomando el parcial. De 8 a 10 sería, ¿no? En el laboratorio A. ¿Estamos, chicos? Sí, Bueno, profe. bueno, si no hay más dudas, si no hay más consultas, nos desconectamos, ¿sí? Mañana les paso el PowerPoint se lo subo, no sé si cómo los había dejado en el Moodle, recién les subí el otro, en PDF se los puse, se los subo en PDF también a este Data Display. Estoy muy trabado, no sé qué me pasa, ¿sí? Le dejo el Data Display. Bueno. A ver. Déjenme que haga una captura de pantalla, por favor, para tomarle bueno, las asistencias no son obligatorias, ustedes saben que no es obligatorio, pero bueno, yo lo mismo tengo en cuenta para saber nada más, no influye en nada, pero déjenme que haga alguna captura de pantalla para ver quiénes se conectaron hoy, para saber.